¿Llegaste a conocer a un tal Raúl Velasco de Siempre en Domingo? Sí, claro, por supuesto, en esa mi relación con la televisión, los domingos, porque ahí no controlabas tú la televisión, había una tele. Por ejemplo, los domingos si comíamos en casa de una tía donde iba mi abuelita, entonces ponían Siempre en Domingo y te lo tenías que comer, era un programa de variedades, pues como todos los programas de variedades de este mundo, ¿no? Programa de variedades cantaban los artistas más famosos y había un poco de bailongo y había un poquito de entrevista que hacía Raúl Velasco a las personas que se presentaban y tal. Daño al rock mexicano, no sé si hubo algo, aparte de lo que sé. Lo único que sé es que a él nunca le interesó el rock mexicano. Y el único que le metió el gol del siglo, pero el gol del siglo, yo estaba encantado de la vida, fue un chico al que presentaron únicamente como López, y era como el gran descubrimiento de, de, de Raúl Velasco. Había descubierto a este muchacho que se llamaba López y componía y cantaba sus propias canciones, ¿no? Y tú empezabas a oír y decías, pues este tipo no va por la línea habitual de Televisa, de Siempre en Domingo, del cine mexicano, de la música esta cuadrada mexicana que siempre ha sido bastante lamentable pese a tener grandes talentos, hay que aclararlo, por la construcción ideológica que siempre tuvo por parte de los productores de cine, los productores de televisión, los productores de las disqueras. Y esto no se rompe hasta que entran las disqueras extranjeras. Y ese López era Jaime López. Y creo que duró 3 o 4 semanas. Creo que hasta que cantó la Chilanga Banda o algo por el estilo allí. Pero era un rockero, pero rockero de corazón, que lo sigue siendo hasta hoy. Y Jaime López, pues es de más o menos de mi edad. Rockero de corazón que se le logró colar a Televisa, no sé cómo, ni siquiera creo que eso aparezca en las biografías oficiales, en la biografía por lo menos de Wikipedia de Jaime López, no recuerdo haberlo visto, pero fue lo único, no daba espacio al rock, nadie le quería dar espacio al rock después de Avándaro. Y lo he contado aquí, busquen ustedes los vídeos sobre Avándaro, lo hemos comentado en 2 ocasiones, lo que el concierto Rock y Ruedas de Avándaro llevó a que se prohibiera el rock en México por el delirio enloquecido de Luis Echeverría, el presidente de México en aquel entonces. Pues tenía una sucesión de locos inacabable en la presidencia en México y prohibió el rock, y el rock se empezó a desarrollar en los llamados hoyos funky, que eran lugares, a veces almacenes, bodegas, fábricas abandonadas, garajes, cualquier lugar que alguien más o menos habilitara para tocar música y donde se tocaba música hasta que llegaba la policía, ¿no? Entonces, y así, ese fue el desarrollo del rock mexicano durante los años 70, y esto fue evidentemente enormemente dañino para un movimiento que era muy fuerte, muy sólido, muy duro. Duk Duks con Love Army, con Tinta Blanca, con Toncho Pilatos, que por cierto, el otro día, fíjense, volví a mencionar a Pájaro Alberto porque me sigue pareciendo que es una de las mejores voces que dio el rock en México, y sigue cantando igual, y él es mayor que yo. Sigue cantando muy bien Pájaro Alberto Isiordia, también conocido como Pájaro Alberto. Y entonces vi un trocito de una entrevista que le hicieron, la quiero ver completa, pero dura 2 horas y no tengo tanto tiempo. Pero lo empecé a ver y dice el pájaro Alberto: nací en Tijuana a los 13 años, el día que descubrí el rock and roll. Y mira, yo dije, este es de los míos. Nació en Tijuana a los 13 años, el día que descubrió el rock and roll. Pues así es eso. Entonces, fuera de eso, fuera de que Televisa se hizo, por supuesto, eco de la prohibición de Echeverría y nos dejó sin rock, o nos obligó a ir rock en condiciones lamentables. Yo me acuerdo, Tinta Blanca tenía un camión, luego eso lo traje, eso es una idea que luego yo traje aquí con la Semana Negra. Tenía un camión de redilas, como dicen en México, ¿no? Es un camión de plataforma con un generador para dar electricidad a su equipo, e iban de prepa en prepa cantando. Se llamaban White, pero luego ya eran Tinta Blanca. Para hacer lo que querían y que no se les permitía hacer, ¿no? Raúl Velasco hizo un arte de pacato, simplón, bobo, comercialote, y insisto, con talento, porque en México ha habido talento en cantantes, talento en compositores, talento en baile, talento en instrumentistas,
sobre todo en instrumentistas, pero que se veían constreñidos a una música inconsecuente, ¿no?